¡Ya! Buenos días, llegó el momento. Hola, hola a todo el mundo, a todas las que están conectadas en este día, que yo sé que no es fácil conectarse porque es día de trabajo, es tempranito, pero yo sé que mucha gente me escribió, por favor, que esté grabada. Y sí, no se preocupen que va a estar grabada, y esto se va a poder ver después, pero obviamente estar en vivo tiene como esa adrenalina de poder estar ahí como interactuando en el momento, ¿no? Uno lo vive más real. Quiero decir, como este es el inicio de este encuentro, quiero decir que este espacio me emociona mucho, voy a hablar ahí muy desde lo personal. Este espacio me emociona, me gratifica, es como, podríamos decir que es lo que siempre soñé, hacer comunidad a través del conocimiento compartido, de la teoría, del intercambio, y nunca me imaginé que iba a ser a través de esta plataforma tan moderna que yo me resistía, pero aquí precisamente el amigo que está ahí al otro lado siempre me impulsó a que esta era una buena herramienta y lo he comprobado, en toda la pandemia lo he comprobado, así que estamos aquí otra vez, el año pasado ya fue el primer encuentro, pueden ver todas las ponencias en YouTube, tal como van a estar estas después, así que gracias por su presencia, gracias por su interés, gracias a este primer expositor por abrir los juegos aquí, por romper el hielo de alguna manera. Me encanta además que esté la polaridad, que hay un hombre, Todo el rato. además, iniciando esta cosa, me gusta mucho porque como que no se estaban atreviendo, pero ahora gracias a Marco ya se están atreviendo más también. Les quiero decir cosas puntuales, así muy concretas, porque yo sé que quienes están, lo más probable es que se vayan repitiendo, que vayan entrando después, siempre entren por favor con el micrófono silenciado, muy importante para no interrumpir, no importa que entren después, que se salgan antes, yo no tengo problema con eso, yo estoy para eso, pero sí en silencio, ¿sí? Siempre va a haber espacio para interactuar en algún momento, eso lo va a determinar quien expone. Así que tampoco es que van a tener que estar ahí calladas todo el rato, van a poder expresarse, así que tranquilas con eso. Bueno, y sin más preámbulo, para no quitarle tiempo al expositor, vamos a partir con esta primera ponencia. Yo decidí presentar esta ponencia y a la persona que expone desde mi corazón. Y inevitablemente para mí este expositor no solamente es alguien que comparte conmigo el interés por Oriente, la cultura, tenemos también ahí por ahí algunas coincidencias en cuanto a nuestra formación profesional, hemos tenido largas conversaciones sobre esos temas, pero además él forma parte de mi vida, de mi vida personal, porque es el marido de una de mis mejores amigas, así que también hemos tenido espacios ahí para apoyarnos en esos contextos. Así que este momento y esta ponencia está llena como de conocimiento, de intercambio y de cariño. Así que Marcos, bienvenido. Marcos nos va a hablar de un tema que a mí me parece crucial, que tiene que ver con el orientalismo, pero es un aspecto del orientalismo que no está tan abordado, porque se trata del cine. Así que, por favor, todas las antenas abiertas para inspirarse. ¿Sí? Eso, las dejo con Marcos Oyarzún, por favor. Eres el jefe de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, casera. Hace tiempo no le decía casera. Muchas gracias, casera. Bueno, primero que todo, agradecer. De verdad, para mí es un honor estar hoy día aquí. Durante todos estos años que he estado relacionado con la danza oriental, por razones obvias, digamos, los que más me conocen, digamos, siempre yo he tenido esta vinculación desde el audiovisual o desde la producción cultural, gestión cultural, fotografía, etc. Y el tema que yo le propuse hoy día a la Pau tiene que ver con eso, porque, a ver, uno tiene la visión, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto ya con Paola o con las profesoras que tienen que ver con danza oriental, ya han visto el orientalismo desde su origen, desde cuando partió, con las pinturas, etcétera. Que algo vamos a hablar de eso ahora. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que el orientalismo no se detuvo, el orientalismo no se quedó solamente en esas pinturas, sino que hasta el día de hoy nosotros lo vemos, y ahí vamos a ver algunos ejemplos, y tengo, como decía la Pau, tengo considerado la opción de que en algunos minutos intervengan con una pequeña trivia, a ver qué tanto se han fijado de lo que el orientalismo está presente en las cosas más insólitas que hemos visto en televisión, en el cine, etcétera, etcétera.
Así que para que estén atentas ahí, porque algo vamos a hacer. Vamos a ver qué tanto es la cultura audiovisual que hay, particularmente de los mayores de 30 a 35. Que yo sé que más de alguien hay por ahí, a ver si la toca, me hace gesto. Sí, exactamente. Así que bueno, sin más, vamos a ir a compartir la pantalla con lo que les tengo preparado. Bueno, este es el tema hoy día. Cine y Medio Oriente. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Háganme hacer un gestito. Si se ve bien la pantalla. Perfecto. Estupendo. Bueno, el tema del día, cine y Medio Oriente, el orientalismo del siglo XX. Y, por supuesto, lo que está chorreando para el siglo XXI. Vale. Ahora, esto no se dice cine y Medio Oriente, pero se van a fijar que también está incluido la televisión en este tema. ¿Vale? Bueno, presentación para los que no me conocen y para quienes se preguntan, bueno, ¿y qué rayos sabe Marco de este tema? Bueno, yo soy comunicador audiovisual de formación y diplomado en cultura audiovisual contemporánea. Nos vamos a la definición más básica del orientalismo. Esto, no voy a esconder mi fuente, esto es Wikipedia, ¿vale? Y para Wikipedia, el orientalismo se define como un término polisémico que se usa, lo voy a leer por si acaso, que se usa tanto para designar a los estudios orientales, el estudio de las civilizaciones orientales, actuales, históricas, especialmente las de Oriente Medio y Próximo, y en menor medida la del Lejano Oriente, como para designar la representación de determinados aspectos de las culturas orientales en Occidente por parte de escritores, diseñadores y artistas occidentales que terminaron por convertirse en tópicos estereotipados. Súper en simple, el orientalismo es una corriente a través de la cual Occidente mira a Oriente y le dice a los occidentales cómo es Oriente. Súper en línea general. Eso es. Alguien interpreta el Oriente desde Occidente y le dice a todos los occidentales cómo es este mundo que hay al otro lado del charco. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy día, o lo que voy a hacer en este ratito, es mezclar ese concepto de orientalismo con conceptos que tienen que ver con apreciación cinematográfica. Cómo yo desmenuzo lo que yo estoy viendo en una pantalla, que si bien se dice apreciación cinematográfica, no es solamente cine, es cualquier cosa audiovisual que nosotros tengamos delante. ¿Vale? Ejemplos. Cuando yo me puse a pensar en cuáles son los primeros ejemplos que podría yo encontrar de orientalismo en el cine. En el cine llama formal, digamos, no experimental. A lo primero que llegué fue a El Palacio de las Noches Árabes de Georges Méliès de 1905, un cortometraje de 14 minutos que ya mostraba, que por supuesto, ojo, como tengo poquito tiempo, voy a hacer un punteo de estas películas, algunos ejemplos de estas cosas, pero la idea es que ustedes después investiguen un poquito más, ¿vale? Yo después de todas maneras voy a dejar disponible el PowerPoint de esto para que lo revisen, por si acaso. Entonces, la idea es que después ustedes enchucen un poquito y se pongan a ver un poquito más esto. Bueno, entonces ya en 1905 teníamos a Georges Méliès, por supuesto que hay piezas anteriores. No, eso es otra cosa importante. Por supuesto que si ustedes revisan la charla completa de hoy día, van a decir, Marcos, se te quedaron 400 películas fuera. Sí, pero que teníamos que simplificar el tema. Vale. Entonces, bueno, esta primera película o cortometraje de 1905 de Georges Méliès ya era una especie como de entrada a este tema del audiovisual y el orientalismo. ¿Vale? ¿Dónde es importante? Y voy a aprovechar aquí para hacer algunos primeros puntos que tienen que ver con esto. Y que tiene que ver con la apreciación cinematográfica particularmente. Y que por supuesto les sirve no solamente para el análisis del orientalismo propiamente tal, sino que les sirve para cualquier clase de película. Toda película encaja dentro de este análisis que vamos a hacer. Es súper importante tener en cuenta que el cine siempre se ha convertido en un reflejo de la actualidad internacional. Es imposible desligar lo que ocurre en el mundo con lo que las películas representan y quieren poner en pantalla. Y eso tiene que ver con otra cosa que es súper importante entender en el cine y en el audiovisual. Para mí, no existe ninguna película objetiva.
digamos, ninguna película refleja, incluso documentales, no reflejan una verdad absoluta. Y eso tiene un principio, que es, en todo audiovisual, alguien toma decisiones de qué se pone en pantalla, cómo se pone en pantalla y cuándo se pone en pantalla. Y de acuerdo a eso, yo construyo un relato. ¿Se entiende? Por lo tanto, si cada uno de nosotros no somos un ente objetivo porque tenemos incluso voy a decir, sesgos ¿cómo se llama? Sesgos de... ¡Ay, se me fue la palabra! Sesgos que solamente nos ratifican lo que nosotros estamos pensando o que nosotros queremos mostrar. Eso lo transmitimos a la hora de hacer un audiovisual. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista de que yo elijo a dónde enfoco o cómo lo enfoco, yo construyo una imagen, yo construyo una realidad. Incluso en el documental. Basta con que yo seleccione o edite ciertos discursos de ciertas personas, lo que una persona me diga en una entrevista, para yo alterar la relación de esa entrevista y lo que esa persona está diciendo. Imagínense en una película que yo la construyo completo en un imaginario. Yo puedo crear lo que quiera, ¿vale? Y hacer pensar que eso que yo estoy poniendo en pantalla es real o es verdad. ¿Se entiende? Entonces, ahí el primer tema que yo pongo es cuestionar lo que yo estoy poniendo en pantalla. ¿Vale? Eso como primera línea. Entonces, ya en 1905 teníamos a Georges Méliès montando una escenografía orientalista con respecto a cómo eran las noches árabes. ¿Vale? Esa era su visión de cómo eran. ¿Vale? Seguimos avanzando en el tiempo y tenemos en 1939 a Alex Korda con El ladrón de Bagdad. Ahora, él hace el detalle, por ejemplo, que lo encuentro bastante interesante, que ya en el cartón inicial de la película de esa época, él ponía El ladrón de Bagdad, una fantasía árabe. No es menor. Él ya asume que lo que él está montando en imágenes es una fantasía. Que él no tiene cómo comprarse esos verdaderos verdad. ¿Se entiende? Avancemos un poquitito más y nos empezamos a meter... a todo esto, perdón. Una cosa que es importante. Para todos ustedes que saben muchísimo más de Medio Oriente y de las danzas árabes que yo, fíjense que todo este proceso de empezar a poner la fantasía árabe, el orientalismo en pantalla, va con un correlato de lo que está pasando en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, ¿qué está pasando en esos años? Las ferias internacionales. Entonces era imposible despegar una cosa a la otra. ¿Se entiende? Se empiezan a dar cuenta las personas que trabajan en el cine que el Medio Oriente era un elemento terriblemente atractivo para que la gente quería conocer. Por lo tanto, también quieren pasarlo a la pantalla. ¿Vale? Entonces, teníamos en 1939 El ladrón de Bagdad. Y empieza el cine a decir, compadre, aquí hay negocio. La gente le gusta la fantasía. Y empiezan a aparecer películas como Sinbad el Marino, 1947, ni más ni menos que con Anthony Quinn. Para los que les gusta el cine, aquí ya empiezan a aparecer las grandes figuras del cine y se empiezan a involucrar dentro de este fenómeno del cine. También aparece la comedia. 1955, Abbott y Costello. No se podía perder a Abbott y Costello dentro de sus películas hacer una que tuviera que ver con Medio Oriente. Y qué mejor tema que el principal tema en las películas con relación a Medio Oriente. Las momias. Aquí ya empiezan a aparecer las momias de manera descarada, con Abbott y Costello. ¿Qué empieza a pasar? Para la gran mayoría de ustedes, que conocen mucho, por ejemplo, del cine egipcio, porque desde la época dorada del cine egipcio aparece la época dorada de las bailarinas, todo sumamente relacionado. ¿Y qué empieza a ocurrir? El cine, si bien en esa época no teníamos globalización al nivel que tenemos hoy día, Medio Oriente, particularmente egipcio, se empieza a volver el Hollywood de Medio Oriente. Y Estados Unidos, a mí no me cae duda, y esto es una opinión, insisto, esto es una opinión personal. ¿Qué empezó a ocurrir? El cine desde siempre ha tenido una competencia
entre los diferentes polos cinematográficos en el mundo. Europa, Estados Unidos, en este caso tenemos a, ¿cómo se llama?, a Egipto, con las películas que, por supuesto, quieres más de películas de Medio Oriente, iban a saber que ellos sabían cómo eso se ponía en pantalla, estábamos claros. Tenían mucho más elementos, tenían todo ahí, era reflejar su realidad. Por supuesto que ahí podemos tener un punto interesante también, de cuando el Medio Oriente entiende lo que provoca el orientalismo, particularmente el cine, y se dan cuenta que ellos son ese elemento que los occidentales están poniendo en pantalla. Y ellos dicen, oye, pero hagámoslo nosotros mismos entonces. Empieza esta explosión del Hollywood de Medio Oriente en Egipto, y Estados Unidos, insisto, desde mi punto de vista, que siempre ha tenido una competencia con decir, nosotros tenemos las megaproducciones, tenemos todo, vamos a hacerlo todo con mucho más producción. Y empieza Estados Unidos a generar las megaproducciones basadas en el orientalismo. Y aquí tenemos grandes clásicos. Yo me imagino que la mayoría han visto estas películas, y si no las han visto, por favor, revísenlas. Tenemos los 10 mandamientos. ¿Quién no vio los 10 mandamientos para Semana Santa? Todas las Semanas Santas veíamos los 10 mandamientos. Expresión clarísima de orientalismo. Siguiente película, también un clásico. Vayan levantando la mano las que han visto este tipo de películas. Lawrence de Arabia. ¿Quién no vio Lawrence de Arabia? Yo creo que no hay nadie mayor de 50 años que su imagen, por supuesto que aquí hay menores de 50 años, eso lo tengo clarísimo, no se lo tomen en personal. Pero yo no creo que haya nadie mayor de 50 años que su imagen orientalista de Medio Oriente sea basada en Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia generó claramente un punto sobre cómo ver Medio Oriente, particularmente desde la mitad, o sea, desde los años 50 en adelante. Y aquí sí que viene una que yo me imagino todos han visto. Cleopatra con Elizabeth Taylor. Eso lo tiene que... todo el mundo lo vio. Elizabeth. O sea, aunque sean menores, aunque no hayan estado en el día del estreno, por decirlo de alguna manera, pero todos han visto Cleopatra con Elizabeth Taylor y Richard Burton. En fin. Seguimos con lo de las megaproducciones. ¿Quién no se podía...? A ver, voy a mirar el chat, porque esto yo quiero que aquí me lo respondan. Vamos a ver cuántos atinan. ¿Quién creen ustedes en la década del 60? Yo creo que más de alguno además vio la película con este personaje. Pero ¿quién creen ustedes en la década de los 60 habiendo un boom en Estados Unidos con respecto a las películas en Medio Oriente, quien no se podía quedar fuera de hacer su película en Medio Oriente? Pista, cantante. Estoy atento al chat. Vamos a ver quién contestan. ¿Qué contestan? ¿Qué cantante de la década de los 60 no se podía quedar sin... No, cantante norteamericano. ¿Qué cantante norteamericano en la década de los 60 no se podía quedar sin su película en Medio Oriente? No es Sinatra. Les voy a poner... ¡Eso! La Carolina le acertó perfectamente. Don Elvis. Elvis tiene su película en Medio Oriente. Tienen que verla. Insólita. Pero imagínense a Elvis cantando rock and roll en Medio Oriente con la Oasis bailando. Tienen que verlo. Eso sí que es insólito. Eso es insólito. Ahí nomás se las dejo. Pero bueno, seguimos. En la misma época aparece... por supuesto, Rita Hayworth. Sí, Salomé. Excelente. Sí, buen punto. Buen punto para mí. Década de los 60. Se viene otro gran hito del orientalismo, pero esta vez en televisión. ¿A quién se le puede ocurrir cuál es el gran hito orientalista de la televisión norteamericana en la década de los 60? Acá llegó mucho después, por si acaso, pero en la década de los 60. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué serie de televisión fue el gran hito orientalista de la década de los 60 en Estados Unidos? Bien, Carolina Jiménez.
La Bella Genio, por supuesto. ¿Quién no ha pensado en la Bella Genio como una imagen orientalista? ¿Ven? Bueno, de aquí hay un salto, y aquí es donde viene una cosa que me parece súper interesante de rescatar. A partir de la década del 50, y por supuesto por razones geopolíticas, uno de los principales elementos que tiene que ver con el orientalismo tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente. Eso es innegable. Pero ¿qué pasa? Que a partir de la Guerra Fría, o sea, durante la Guerra Fría, voy a decirlo en estos términos súper coloquiales, el malo era la Unión Soviética. Con esto de repente explosiones que había con temas de Medio Oriente, pero no eran el fuerte del conflicto. Salvo, por ejemplo, lo que podemos hablar de Vietnam, pero eso es otro tema. Pero en general la Guerra Fría era Estados Unidos-Rusia, y por lo tanto las películas se abalanzaban a tener como temáticas uno de los dos lados, ¿vale? O sea, Estados Unidos o Vietnam. Ahí tenemos, por ejemplo, gran hito, me voy a salir un poco del orientalismo, pero para que vean cómo esto también se aplica en otras películas que no tienen que ver necesariamente con Medio Oriente. Por ejemplo, es imposible no ver que en Rocky 1 el conflicto es la Guerra Fría. Claramente. El norteamericano contra el ruso agarrado de las mechas. Guerra Fría, absolutamente. ¿Se entiende? Y se logra pegar con lo que está pasando en el mundo. Ahora, eso produjo que durante la segunda... A ver, para mí, esto es mi impresión, aquí lo podemos debatir después, pero mi impresión es que la primera mitad del siglo XX, el tema árabe estaba absolutamente, o sea, el tema árabe en las películas estaba absolutamente relacionado con esta explosión primero de las ferias, que traían estas cosas de los lugares exóticos para mostrarlo, ¿vale? Y eso mismo se pasó a la pantalla. Viene la segunda mitad del siglo XX y eso se lo come la Guerra Fría, ¿vale? En cuanto a temática de pantalla. Y después, pero en algunos minutos había algunos pequeños flash de estos temas. Por supuesto, insisto en mi punto, hay miles de otras películas que podríamos estar citando acá, podríamos estar todo el día citando películas. Entonces, dentro de este oasis que hay de la segunda mitad, encontré algunos hechos históricos, o sea, algunos hechos orientalistas en las películas que me parece interesante destacar. Por ejemplo, yo les decía que en la década del 60 el gran ícono orientalista fue Mi Bella Genio, sin lugar a dudas. Pero para mí, insisto, esto es opinión personal, a finales de los 70 aparece otro ícono que va a marcar también una imagen orientalista. Jesús de Nazaret. La famosa película de Sefirelli. Y esto, para mí, además, tiene otra trascendencia. Que, además de ser un ícono orientalista, logra posicionar en Occidente una imagen visual de Cristo. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la importancia que puede tener una imagen, una película? Que hasta el día de hoy, nosotros, la única, o sea, si a nosotros, si a cualquiera de nosotros nos pregunta, nos hacen dibujar o nos hacen pensar en la imagen de Cristo, es la imagen de Franco Sefirelli. Franco Sefirelli nos puso la imagen de Cristo. Dijo, este es el Cristo. Yo, occidental, les digo cómo es Cristo. ¿Qué imagen tiene? ¿Se fijan lo importante que puede ser un mensaje a través de la pantalla? Es impresionante. Y aquí viene trivia. Aquí sí que quiero estar atento. Yo le decía a Pau que yo creo que para esta parte, yo tendría premio. Porque aquí vamos a ver qué tanto le han puesto atención al cine. Particularmente con películas que las bailarinas deberían haberle puesto muchísima atención. Imagen orientalista o expresión orientalista. Flashdance. ¿Quién me puede...? A ver, primero, yo creo que aquí ya varias quedaron pensando así como, ¿qué tiene que ver Flashdance con el orientalista? Y están revisando todas las coreografías que la niña bailó, todo lo que dijo. ¿Dónde está el orientalismo? El orientalismo está en lo siguiente, y aquí definitivamente premio para que me conteste esto. ¿Cómo se llamaba el nightclub donde Alex bailaba?
A ver si alguien cae. ¡Ah, bien! ¡Excelente! Aquí hay una fanática del cine. ¡Sansimar! ¡Excelente! ¡Notable! Me encantó. Listo, listo. No hay nada mejor que estar hablando de cine y que alguien conteste esos detalles ñoños que uno cree que nadie más se ha fijado. Excelente. Grande. Pau, que se comunique por interno porque con la Marian, porque es extraordinario. Extraordinario. De ahí después les tengo otra que esa sí que es difícil. Esa sí que. Ya. Ahí se las dejo. Absolutamente. Pero se fijan en el detalle de, digamos, yo esto lo pongo por lo siguiente, porque de repente se nos pasan colados esos detalles, pero que tienen un tema orientalista. O sea, fíjense por favor la imagen que les puse de cómo era el nightclub donde bailaba Alex. Un palacio árabe. Un nightclub que es un palacio árabe. Díganme si eso no es orientalista. Absolutamente. Aquí viene otra. Son 3 las preguntas de trivia que les tengo. Todos para los ochenteros. Esto es premio para los ochenteros. Yo creo que en algún minuto tienen que se está retirando Daddy Yankee, muy viejo. Entonces, ¿cómo no tener algo también para los más antiguos? Ah, pobrecito. Sí, en fin, no se pasa. Bueno, segundo. Este es fácil. Este es fácil. Para los ochenteros, esto es fácil. Rasgo orientalista, elemento orientalista en Volver al Futuro 1. A ver, atento. ¿Quién me dice cuál era el rasgo? ¿Cuál fue el elemento orientalista? Piénsenlo no solamente como danza, como elemento geopolítico. Acuérdense lo que les dije. El cine occidental se encarga de poner en pantalla la imagen. Bien, los malos. Ya nos vamos acercando. Los libios. Mariam, nuevamente. ¿Qué onda, Mariam? Mariam le gusta el cine. Excelente. Es más, pero vamos a ir al detalle de la imagen. Mariam ya va con 2 premios. No sé, Pau, cómo lo vaya a hacer ahí, pero la Mariam va mal. Que de hecho, fíjense por favor. Cáchense la imagen que el cine norteamericano proponía de los libios. Uno, loco, sin recurso. No sabían ni disparar. Desordenado. Y buscando plutonio. Eso eran los libios. Esa era la imagen que los libios quisieron poner, o sea, el cine norteamericano ponía en pantalla. ¿Se entiende? ¿Cómo se construye una realidad? Aquí viene la tercera trivia y aquí, si Mariam me contesta, saca esta otra, porque ya sería mucho. Los Simpsons. Cáchense, estoy hablando ya, estamos poniendo imagen de que incluso la cosa ya no es solamente de adultos, sino que, sí, pero aparte el vendedor Apu, que hay una que es peor, hay una que es peor que Apu, y que yo sé que va a producir ronchas en varias de las que van a estar, las que están hoy día presentes, porque es precisamente una imagen contra las que muchos de los que nos gusta la danza árabe peleamos. Capítulo 10, temporada 1 de Los Simpsons, la fiesta de Homero. Cáchense esto. Cáchense esto. Si ya, pero hasta Homero con el billete. Ya aquí, ya por la ventana. Ya esta cuestión es como, ya, ¿sabes qué más? Ya no tenemos nada que hacer. O sea, hasta en Los Simpsons, una bailarina a la que le ponen billete en el cabello. Ya, listo, cerremos por fuera. O sea, ya el orientalismo entró, definitivamente. En fin, seguimos. Por supuesto que hay imágenes que también tienen otro carácter de este orientalismo. Un clásico, Indiana Jones y la última cruzada. ¿Se entiende? También está esa imagen de ¿para qué vamos a repetir la imagen de Indiana Jones cuando se reta a duelo con el tipo con el sable? O sea, ¿qué más orientalista que eso? O sea, el tipo casi en las cavernas peleando con una espada y el otro con un balazo. Listo, solucionado el problema. Y por supuesto que uno podría hacer la lectura de que esa es la superioridad norteamericana sobre la superioridad árabe. Ahora, sí, también mentiras verdaderas.
buen punto. No, si les digo, aquí podríamos estar todo el día citando películas, pero quería ir por ciertas películas que van mostrando ciertos puntos, ¿vale? Ahora, ustedes, cuando yo les hablo de orientalismo y les decía que tenía que ver con el audiovisual, esto se extrapola a cualquier elemento que esté en pantalla. A ver, sí, Salma Hayek, por supuesto, obvio, absolutamente para mí, absolutamente de acuerdo. Salma Hayek con su famoso baile con la serpiente, absolutamente. Cuando yo les digo que todo lo que está en pantalla tiene rasgos orientalistas, cáchense esta joyita. Aquí sí que el carné por el piso, se los advierto. Prince of Persia versión Atari. Tomen. Ahí está. Los carnés, los que jugaron Prince of Persia en un Atari, en este momento lanzan sus carnetas al cielo porque esta cuestión ya se descuadró. ¿Se entiende? Bien. La variante, yo sabía que la variante tenía que haber hecho esto. Si se sabían las otras dos de trivia, esto tenía que haberlo hecho. Mariam, no. Bueno, ahora, ¿dónde aquí uno podría hacer una crítica si uno se pusiera un poquito más fuerte con las críticas? Es que yo entiendo cuando el orientalismo se pega con una cosa más geopolítica, las guerras, etcétera, etcétera, intenta generar una opinión en los adultos, la cuestión, bla, bla, bla. Pero no podemos, si llegamos a Prince of Persia en 1989, no hablar de Aladdin, 1992. Princesa Disney. Listo. Ahí estamos. ¿Se entiende? El orientalismo es absolutamente transversal. Yo creo personalmente, que no hay, o son muy pocas, los niños que vieron Aladdin y que no se quedaron con esa imagen de Medio Oriente. Los genios mágicos, sí, correcto. Muy bien, Pam. ¿Se entiende? Es como generó una imagen. Entonces, volviendo a lo que les decía adelante, ¿cómo se llama? El construir una imagen de cómo es algo muy lejano a nosotros, a menos que nosotros vayamos y lo conozcamos en vivo, es muy difícil sacar. ¿Se entiende? Yo ya generé voy a decir prejuicio, yo sé que a lo mejor no es la palabra exacta, pero yo ya genero una preimagen de cómo es algo, y para yo poder sacarme esa imagen y ver otra realidad, es muy complicado. ¿Se entiende? No estoy diciendo que se genere un trauma con esta imagen, pero lo que voy es que ya generé una imagen, ya a los niños que vieron Aladdin, ya les generé una imagen de cómo es Medio Oriente. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta dónde llega el análisis de lo que nosotros estamos viendo en televisión o en el cine? Etcétera. Por eso esto tiene que ir siempre apañado, a pesar de que pueda sonar un poquito denso. Por eso es que por eso es que a mí me parece tan importante no necesariamente hacer cursos de apreciación cinematográfica o de televisión, pero sí lograr poner lo que ocurre en una pantalla en un contexto. Y ojo, no quiero caer en un tema que podría ser súper debatible y peleable en este minuto, que tiene que ver con, ¿cuál es la palabra que iba a decir? Con la manipulación de realidades que hacen los medios o el cine, etcétera, etcétera. Porque ahí podemos entrar en otra área. Eso es otra cosa y no tiene que ver mucho con lo de ahora, ¿cachai? Con lo que estoy conversándoles ahora. Pero sí hay que ponerle el velo anterior de que lo que les decía al principio, de que los contextos geopolíticos mundiales influyen en las imágenes que nosotros vemos en televisión o en el cine. Y aquí vienen ejemplos que son bien interesantes, que van más a esto. Y lo que les hablaba al principio de que generalmente los conflictos mundiales reflejan a través de la película se quiere reflejar cierta o se quiere cambiar la opinión de la gente con respecto a ciertos fenómenos mundiales, particularmente los conflictos. Y aquí hay dos ejemplos que son notables. La caída del Halcón Negro, que relata este incidente de las tropas norteamericanas en Somalia. Pero que, insisto, lo que es siempre súper interesante de hacer es, y esto lo aprendí en la universidad, cada película que vean, si es que quieren hacer este ejercicio, cada película que vean antigua, me refiero, busquen el año
y vean qué había pasado en el mundo un año antes. Eso es. Ese es el mejor análisis que ustedes pueden hacer y entender qué es lo que se está poniendo en pantalla y por qué se está poniendo en pantalla. ¿Vale? Vean la película, vean qué año que se hizo y vean qué ocurría en el mundo 1 o 2 años antes. Porque un tema de producción, toda película al salir tiene por lo menos 2 años o 3 años antes de empezar a crearse. ¿Se entiende? Desde el guión, desde la preproducción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que refleja, perdón, La caída del halcón negro refleja un hecho de 1993. La película es del 2001. Pero el guión de la película tiene que haberse empezado a escribir 3 años antes del 2001. 3, 4 años antes, por lo menos. Hay películas que incluso se demoran 10 años en hacer sus guiones. Pero en este caso deben ser como 3 o 4 años. Entonces piensen, cuando ven este tipo de películas, es que gatilla la generación, particularmente desde el megacine, desde el cine grande, digamos, de mucha producción, que genera la idea para lanzar una película. Y que en 3 años más el tema esté absolutamente vigente aún, porque si no se pierde el sentido, ¿vale? Perdón, aquí viene mi rol de mala a 10 Dale. minutos del final. Ya. Voy rapidito, me queda poquito. Ya, me queda poquitito. Siguiente película que va en la misma línea. Documental, Irarium. O sea, te explico. O sea, ¿qué se intenta poner cuando se lanza un documental así? Lo dejo aquí. Les dejo la inquietud. ¿Qué hace que los norteamericanos hagan un documental como Iranium con esa portada? O sea, por favor, analicen la portada. ¿Cómo, Ok. Seguimos. Aquí yo sé que hay, si no todas, más de una vez va a decir yo. O lo que he escuchado muchas veces, por esa serie, por esa teleserie yo bailo. A ver. ¿Quién me dice? Bien, la Javiera tiró al tiro. Exactamente, 2001, el clon. Personalmente, Festival del Orientalismo. Pero bueno, eso es otro tema. Punto interesante. Esto es súper importante y qué bueno que alcancé el tiempo. Yo les decía que el orientalismo tiene como, o sea, cuando lo vemos desde el principio, desde las pinturas, ¿por qué nace el orientalismo? ¿O qué le da el caldo de cultivo al orientalismo? Que nosotros no teníamos la oportunidad de conocer Medio Oriente en persona. Por lo tanto, había alguien que iba allá y nos decía cómo era, según su modificación. ¿Vale? Ahora, ¿qué empieza a pasar a partir como de los 90 para adelante? Empieza a pasar que empieza la globalización, muy soberamente inicialmente, pero empiezan en los festivales de cine internacionales a caer películas de Medio Oriente. Y se nos produce un tema. Porque tenemos las películas nuestras, como, voy a decir, perdón el ejemplo, tenemos como Aladdin, por un lado, pero empiezan a llegarnos las películas de allá, con cómo ellos cuentan su historia. Ejemplo, Caramel. Medio Oriente contándonos cómo es Medio Oriente, con historias de Medio Oriente. Por supuesto que Nadine Lavaki, que es la directora de esta película, tiene otras varias películas, también se las recomiendo, si es que no las han visto. Está Caramel y está ¿A dónde vamos ahora? Notable. Si quieren anotarla por ahí, ¿A dónde vamos ahora? De Nadine Lavaki, tremenda película. Veanla. Y aquí viene el 2006, siguiente explosión oriental en el mundo. Oruri Cherezade. Se nos viene todo el mundo turco encima, que hasta el día de hoy lo tenemos en pantalla, mostrándonos ya no esa imagen de principios de siglo de Medio Oriente, ¿se entiende? Sino ya ahora con cómo es ahora, ¿se entiende? Con la posibilidad, por ejemplo, incluso, que tengo más de un conocido que lo ha hecho, de ir a Medio Oriente y conocer la Casa de Onur, o la casa de, o sea, esa cuestión a principios de siglo, o sea, imposible, o sea, en la feria con, ¿cómo se llama? Little Egypt, era lo más cercano que estábamos, no, pero ahora podemos ir allá y estar en la casa de Onur, ¿se entiende? El tour de las 1000 y una noches, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer otro tipo de películas también, esta la recomiendo muchísimo, Enrica. ¿De qué se trata?
una mujer palestina y su hijo intentan irse a vivir a Estados Unidos. Todas las peripecias que tiene que... tiene un código entre drama y comedia, hay que decirlo. Una comedia bastante especial, pero ¿se entiende? Cómo ella pasa desde Gaza a Estados Unidos. Muy interesante también porque también ahí hay un tono que juega con el orientalismo, juega con lo que vive ella desde la visión occidental de cómo creen que son ellos. ¿Se entiende? Muy interesante también. Y finalmente, para terminar, no podía sino terminar con esta película. 2010. Listo, lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo. Por favor, fíjense en la foto de la derecha. Amado. Por favor, hasta con turbante. ¿Se entiende, no? Es como, lo hemos dicho todo. Pero eso, básicamente, la idea que yo tenía hoy día era que se fijaran en esto, se fijaran en que que el orientalismo no terminó solamente o sea, no terminó en las películas, o sea, no terminó en las pinturas, sino que se extiende hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos mete el orientalismo, muchas veces no nos damos ni cuenta. Como decía Edward Said en sus libros, todo es orientalismo. Toda información que salga desde Occidente es orientalismo, porque lo estamos viendo con un filtro occidental. Nosotros estamos pintando Oriente, con nuestros prejuicios, con nuestras ideas, etc. Eso. Esa era mi ponencia. Terminé en el tiempo, jefa. Muy bien, muy bien. Déjame compartir. Eso. Ya, como fue la primera ponencia, le vamos a dar unos 2 minutos más. Así que tiene Ok. 5 minutos. Como son 5 minutos, si van a hablar y van a pedir la palabra, hablen menos de 1 minuto para que puedan, puedan participar. ¿Sí? Pueden comentar, preguntar, levanten la mano. Muy bien, yo estoy atenta, Tonka. Ya. Tonka, dele. Ya, primero decir que me encantó, Marco, porque cuando se habla del orientalismo se habla mucho de la fantasía bonita, de lo arquitectónico, del baile, pero como que uno no liga esto del orientalismo a, por ejemplo, lo asociado que está a la imagen terrorista, a la imagen, Exacto. ¿cachai? Orientalismo uno lo tiende a poner como para lo bonito, Exacto. lo que, como que empezó el orientalismo, sobre todo nosotras que estamos muy pegados con el tema más de las pinturas, de las primeras películas. Entonces, Exacto. el concepto de orientalismo es muchísimo más amplio. Eso por un lado, Marquito. Se me olvidó lo que te iba a decir porque estuvo muy buena tu ponencia. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy bien, Caro Jiménez. Caro. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí. Ya. No, yo solo agradecerte, Marco, la invitación a ver un montón de películas. Yo creo que hay varias que voy a tener que verlas ahora. Y Flashdance se quedé impactada, la verdad es que ni se me había pasado. Y lo otro es que de lo que decía en el chat es que mi trabajo de fin de máster de literatura, el segundo, fue acerca de la construcción del mundo árabe, la literatura infantil española. Entonces trabajé artículos acerca de Aladín y cómo es que en el fondo en la película se refleja una mirada que no es la del texto original tampoco, entonces como, pero también eso se reproduce en la Esmeralda del Jorobado. Sí, claro. También está presente. Pero yo estaba recién pensando mientras te exponía, qué potente es que nuestra construcción del mundo sea como a partir de esta como construcción de imágenes que ha hecho el cine estadounidense, porque el orientalismo está en la ópera, está en el ballet, eso uno lo puede analizar y por lo menos yo tengo como un poco más de bagaje en eso porque me he dedicado a mirarlo, pero el cine jamás se me habría ocurrido mirarlo con estos ojos y es súper potente ver que es tan transversal, que lo teníamos en los poros, lo teníamos, ese nivel de masividad hace que lo tengamos mucho más incorporado que otras expresiones culturales que a lo mejor pasan más piola porque no son tan masivas. Entonces ha sido tremenda propaganda. Tremenda propaganda. Exacto, Jimé. Caché que, perdona que te interrumpa, el tema, para que no se me vaya, tiene que ver absolutamente con la masividad. Ese es el punto. Porque
En esto mismo, yo podría poner, por ejemplo, la ópera Aida. Eso estaba pensando yo, po. Aida o todo el trabajo de Monteverdi con Jerusalén Liberata, por ejemplo, es orientalista todo el rato. La mina tiene que morir, o sea, no puede morir Mora. Yo quiero que muera Mora, pero no, la matan, o sea, se tiene que convertir antes que la maten. O sea, eso es orientalismo puro y duro, pero si uno lo piensa, estaba la censura de la época, lo demás. Pero aquí el rollo Exacto. es que permea toda la cultura occidental y es ese nivel de impacto. Todo el rato. O sea, como propaganda es tremenda. Todo el rato. Por eso digo que en el fondo, a ver, si nos pusiéramos a hacer la lista de todos los elementos artísticos, audiovisuales, poéticos, danzas, es que la lista no termina nunca. No termina absolutamente nunca. ¿Cuál es el punto que tiene el cine? Es lo masivo. Es lo masivo. Acabo de cachar eso. Es lo potente que es como industria. Porque, a ver, voy a ir a un ejemplo que tiene que ver con esto mismo de hasta qué punto yo le creo a la pantalla. Que eso es lo que a mí me parece impresionante con respecto al cine. Hecho histórico. Cuando se proyectó la primera imagen de cine, o sea, de las primeras imágenes de cine, porque había otras experimentales, pero la primera imagen de cine con público, que fue la llegada del tren a la estación, que se llama, que la pueden buscar por ahí, búsquela en YouTube. Sí. Película, o es un cortometraje, no dura ni 3 minutos. Se llama La llamada del tren. Pongan la llamada del tren sin antiguo y les va a salir. Esa imagen era una pantalla grande, no me acuerdo cuánta gente habrá estado, deben haber ido 100, 200 personas. Se proyecta sobre esta pantalla la imagen de un tren que viene entrando de manera frontal hacia el público. La gente salió corriendo. Y los italianos se asustaron muchísimo. Y los italianos también tenían esa resistencia. O sea, en la historia la historia cultural y de los italianos está eso también. Perdón que lo interrumpa, para que haya otra palabra más. Pame Jiménez. Sí. No, era súper rápido el comentario que voy a hacer y tiene que ver con lo que estaban hablando. Es muy fuerte darse cuenta que, por ejemplo, en el caso del cine estadounidense, que es el que nos llega mucho más masivamente acá a Latinoamérica que el de otros países, dependiendo de cuál sea, digamos, el lugar de origen del trabajo artístico audiovisual, ¿cierto? Sea película, sea serie, sea telenovela, cambia bastante la visión, porque por ejemplo yo tomo el ejemplo que colocaste de Aladdin, ¿cierto? Que coloca un extremo muy grande diciendo que como que pone la situación de que en Medio Oriente o eres pobre y tienes que así como que por arte de magia convertirte en rico, o eres rico y tienes que escaparte de la situación. A lo que pasó, por ejemplo, con Las Mil y una Noche en la novela, en donde, claro, estaba la historia de amor de Sherezade y Onur, pero en una época muy presente, muy actual, y también con acciones que no veíamos en las novelas. Por ejemplo, esa novela, ellos nunca se dan un beso, o se dieron uno y a lo mucho... pero eso impacta en nosotros también, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver besos, a ver escenas sexuales, a ver cosas que no estaban dentro. Entonces, creo que el contexto de donde se hace la película o de donde se hace la serie, o desde dónde viene, también es muy fuerte de analizar. Exacto. Así que encontré súper interesante la charla. Gracias, Marcos. De verdad. Y a la Caro le voy a escribir porque me interesa lo que hiciste con tu trabajo fin de máster. Por favor. Gracias, Pau. Excelente timing de la primera ponencia. Marco, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias por romper el hielo, por abrir el encuentro de esta manera. Ya estamos todos motivados y queremos más, ¿o no? Ya, así que recuerden. De hecho voy a hacer un anticipo. Estoy pensando en hacer un cursito sobre esto más adelante. Total. La dejo ahí. Me encanta. Muy buena idea. Bueno, recuerden que siempre es un link distinto para cada ponencia, así que se van, vuelven a Facebook, a mi muro, y pinchan el siguiente. Yo voy a avisar ahí qué ponencia es. La próxima ponencia se llama Esbozos del Infinito, imagínense. O sea, ya con ese nombre quiero estar. Muchas gracias, Marco, maravilloso. Gracias, amigo. Gracias por tu conocimiento, gracias por tu cariño, por tu apoyo de siempre. Gracias a todas por estar aquí y nos vemos en 2 minutos más. Vayan al baño, háganse un café. Chao, Marco, gracias.